Tenemos un piso, un objeto, dos sombras proyectadas y la luz impactando. Aquí como en el reflejo se ven muy, muy bonitos aquí los dos toques de luz. Ya tenemos listo nuestra escena con un escenario muy básico, un suelo, un objeto ya con materiales asignados. Y lo que me gustaría que practicáramos ahorita para irnos familiarizando con la idea de las luces y de la cámara, que tenemos acá nuestras opciones de escenario, los últimos tres botones, es que yo podría crear, por ejemplo, una primera iluminación, una luz. Voy a dar clic sostenido en el icono, o puedo dar un clic directo aquí al icono del foco y sale una luz. Inmediatamente van a ver que cambia ya, ahora sí, la iluminación de la escena. La luz se va a crear en la posición 0, 0, 0, pero yo ahorita esta luz que acabo de crear, muy sencillo, lo que voy a hacer va a ser elevarla para que esta es una luz, digamos, general, que está apuntando a todas las direcciones. La elevé en Y, ahorita así manual. Me gustaría que también la manipulen de manera más libre. Y luego la podemos traer con el gizmo o con el controlador, este eje, el color rojo que indicaría ahorita desde este punto de vista donde estoy. O dependiendo ustedes cómo tengan la cámara, que la muevan, la trasladen hacia un lateral. Ahora sí que aquí ustedes lo pueden ver desde sus diferentes vistas. Si lo estaba llevando acá al lateral y elevando, para que me dé una iluminación ahorita general de la escena, que no se sienta tan en penumbras. Obvio, por ejemplo, donde los laterales donde no está impactando la luz van a estar oscuros, pero para eso vamos a llamar una segunda luz. Pero quiero que esta primera luz que estamos configurando ahorita, muy sencillo, el tipo de iluminación que vamos a generar, es que a esta luz quiero que vean el tipo de atributos que yo les puedo manipular. Tomé la luz, la elevé, la acomodé y ahora me voy a ir a las opciones de general. Y por ejemplo, yo, para irle dando también un poco más de riqueza a la imagen, voy a hacer una luz un poquito neutral, tirándole como a cálido. Ahorita es blanca en general, pero la podría teñir un poquito como de naranja. Y voy a crear una segunda luz, igual dando icono a clic al botón de luz, y creo una segunda luz. Y ahora esta la voy a llevar a la otra dirección y hacia atrás, solo para que tengamos como dos fuentes de luz como desde diferentes direcciones. Y esta otra luz, yéndome a los atributos de general, le voy a dar un color más como cálido, frío, puede ser azul o algo, inclusive puede ser colorido, o sea, muy libre. O sea, esto es más para que experimenten. Pero lo que me gustaría aquí ir ejemplificando es que, por ejemplo, la primera luz, aparte de yo asignarle como un color que ilumine, yo puedo manipular la intensidad. Que esto yo lo podría animar con keyframes para hacer algo más, por ejemplo, teatral. Tratar de darle como un estilo. Y ahorita el rendering que vamos a hacer va a ser con el motor básico de After Effects y con esta iluminación básica, que de momento yo ahorita ya ilumina. Si yo hiciera una visualización previa con el icono aquí de la claqueta, me genera la imagen. Alcanzamos a ver un poquito de reflejo en el piso, porque habíamos ajustado en el material un poco de reflectancia, pero no estamos viendo sombras proyectadas todavía. Yo a estas luces puedo configurar que, por ejemplo, dice Shadow, y le puedo dar una opción que dice Soft, y me gustaría que lo fueran comparando, que probar una Hard, una Soft. Y por ejemplo, ahorita le doy, yo sé que esa luz está como enfrente del objeto y en lateral, y si yo ahorita renderizo, ahora sí ya vean a sus espaldas como ya se generó una luz, inclusive una sombra. Y la sombra hasta tiene un poco teñido ahorita de un tono rojo, ¿no? Que es la otra luz que tenemos más en el sentido opuesto. Y esta otra luz, para mostrar el otro tipo de sombra que podría dibujar, sería una sombra, por ejemplo en este caso de Ray Trace, que sería dura o hard. Y vamos a visualizar, le doy y vean, se dibujó ahora apuntando al sentido contrario, una sombra que se ve en el piso y se ve teñida por las mismas luces que tenemos, ¿no? Entonces vean cómo ahora ya hay más volumen en la punta del objeto.
yo puedo reacomodar mi cámara para tenerlo más en pantalla, visualizarlo. Y ojo aquí, o sea, yo ahorita pues puede ser que la posición sí, ahí estaba como un poco hundido en el piso, y hay unas configuraciones que les quisiera mostrar. Primero como unos ejemplos como sencillos. Ahorita yo proceso ahí una imagen, tengo aquí muy oscuro igual la escena y los colores. Yo tendría que empezar a manipular, por ejemplo, igual esto, una luz por acá abajo, más a esta altura que rebote y todo, y ir generando el objeto. Y quiero mostrarles algunas, ahí la calidad, por ejemplo, esta textura de la imagen, los píxeles no es suficiente, habría que ir por una imagen con mayor resolución y ir viendo estos detalles. Por ejemplo, aquí me voy a ir ya como con detallitos más finos. Por ejemplo, dentro de los objetos que estamos creando, ahí se genera el primer render que estoy visualizando ahorita, dándole clic aquí en visualización. Pero algunos detalles que me gustaría que viéramos. Estoy haciendo un acercamiento aquí entre donde interactúan dos superficies, dos objetos que están incrustados entre sí. Voy a procesar ahorita un render a su full de calidad con el segundo botón, que sería el del procesamiento, ya la claqueta. Esto lo que va a hacer es que va a escribir ahorita un archivo. Todavía ya no hay una ruta, pero lo estoy haciendo intencionalmente ahorita si lo viéramos al 100%, porque quiero que veamos una comparativa entre este objeto, cómo se ha renderizado, y lo siguiente, quisiera ver en las opciones de configuración de render. Tengo una claqueta con el icono de un engrane que aquí me permite configurar. Y bueno, yo aquí puedo asignar el tamaño. Yo podría aumentar la resolución 1920 por 1080, que estamos ahorita a 1280 como un HD ligero, y ahorita nos fuimos a un HD ya estándar, 1920 por 1080. Y vamos a ver algunas cosas que me gustaría corregir en esta imagen. Una opción que nos puede ayudar a lograr más realismo es un efecto que se llama oclusión de ambiente. Este efecto yo aquí arriba en mi configuración de render lo puedo agregar como un atributo más al procesado de la imagen, y me voy a ir a efectos, sale un listado y es la primera opción de la lista. Yo aquí de hecho puedo hacer diferentes estilos de render que más adelante les mostraré, cómo puedo hacer un cel renderer, un render con iluminación global, que es una iluminación mucho más realista en los rebotes de luz, que si tiene brillo y demás, ¿no? Entonces estas las estaremos explorando más a detalle adelante en el curso. Pero ahora con esta, la oclusión de ambiente, quiero que vean lo que va a suceder. Se activa el efecto de oclusión de ambiente, y ahora voy a procesar la misma imagen con el mismo encuadre. Ahorita se está procesando a mayor resolución. Tengo ahí el acercamiento, se está procesando el cuadro. Aquí, mientras se está procesando el cuadro, podemos ver el tiempo que está tardando en generar este cuadro. Cinema 4D ya calculando luces, texturas, y geometría, y le tomó 20 segundos, ¿no? En un render con la oclusión del ambiente. Es un proceso adicional porque lo que está calculando ahorita, y quiero que veamos la comparativa, voy a cerrar este encuadre, pero voy a procesar el mismo render sin la oclusión de ambiente, y esto nos va a hacer más evidente qué es lo que está mostrando o representando aquí. Miren, este render lo procesó en 2 segundos, o sea, el otro tardó 10 veces más. Entonces tomen a consideración cómo esto puede aumentar el render. Si esto yo fuera una animación que durara 1 minuto y tarda tanto tiempo en procesarse, y yo le agregara una animación que dura 1 minuto en procesarse, le agregara oclusión de ambiente, bajo esas características podría ser que tarde hasta 10 veces más. Entonces que ese minuto ya tarde 10 minutos en procesarse. Entonces son valores de producción que esto, al momento de planificar y cotizar, hace más costoso el proyecto. ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos? Que lo que me está haciendo
es que me voy a hacer ahora sí aquí zoom, porque tengo ya más calidad, me voy a ir al 100%. Lo que está haciendo, vean aquí tenemos como nuestra línea, ahora sí aquí bien dibujada, donde se interseccionan, pero lo que me está haciendo es un sombreado de una luz general que provocaría una sombra natural de rebote entre las superficies que se incrustan, ¿no? Entre los objetos. Esto lo hace basado en la geometría y me está generando un sombreado, ¿no? Entonces veanlo también acá en la punta, en esta sección donde estoy agitando mi cursor. Si yo lo activo, lo desactivo, y hay una gran diferencia en el tiempo de procesado de estas imágenes, ¿no? Entonces aquí en el render, por ejemplo, ahorita muy sencillo, estamos haciendo una comparativa de un objeto muy básico. Esto va a impactar dependiendo del tipo de configuración que tenga su computadora, qué tan rápido lo puede procesar, pero esto son cosas que nosotros totalmente controlamos desde que estamos diseñando el proyecto. En la clase anterior platicamos cómo un cubo puede tener varias calidades y por ejemplo esto no hay un bisel, ¿no? Aquí entre estas ángulos del cilindro, y podríamos darle mucho más calidad para que la luz rebote de mejor forma, a que aquí en el cuerpo del objeto que tenemos al cilindro que está formando al objeto. Por ejemplo, yo podría darle bisel, ¿no? Vean esto, ahorita hasta la geometría hace que se envuelva diferente la textura. Voy a agregar una textura de más calidad para que tengamos un mejor detalle. Yo acá en el browser, en el content browser, puedo buscar también, teclear wood, y me van a botar aquí los diferentes materiales que puedo llegar a tener a la mano. Voy a tomar una madera que sea materials, madera wood, y voy a traerme una madera general, ¿no? Le voy a agregar para que esto nos dé mejor calidad ahorita. Voy a eliminar estos tags y vamos a renderizar. Vean, ahorita esto nos va a tardar más porque va a procesar reflejos. Vean cómo este tipo de material ahorita vamos a dejarlo que se procese el encuadre, o podría yo sacar un render más chiquito para hacer un preview. Y vean cómo esto va a impactar directamente en el tiempo de procesado de la imagen. Ahorita ya pasaron 20 segundos y no ha logrado todavía escribir ni siquiera una sección de la imagen, ¿no? Entonces eso es en rendering como un cuello de botella que si nosotros no tomamos como a consideración este tipo de criterios, pues nos podemos como poner el pie como diseñadores, como con el tema de las entregas, ¿no? Por ejemplo, si esto es apenas un preview de animación, de render, todavía no es la calidad final que se va a ir a imprenta, que se va a ir a televisión o demás, pues no valdría la pena que yo lo eche aquí. Aquí, ¿por qué está tardando muchísimo más? Es porque el material que acabo de agregar yo ahorita, vean cómo cambié simplemente dos factores. Uno fue que al cilindro que está dándole forma le puse un bisel, que aquí podemos ver el reflejo de la luz pegando. Obvio, esta calidad se va a ver mucho más impactante, una calidad más fina. Vean aquí también el bisel cómo la luz le pega, porque simplemente lo que hice es que le generé un bisel al cuerpo y lo podría hacer como aquí, manipular al cuerpo de la perinola. Pero también este nuevo material que yo llamé desde la galería de presets tiene activo un bump del 4%, y ese bump simplemente ahorita, por ejemplo, si yo apagara ese valor, y también tiene una reflectancia, aquí podemos ver los toques de luz que están golpeando, eso al generar reflejos y demás va a agregarle tiempo al procesamiento o al render, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo va nuestra vista del Picture Viewer. Ya se está procesando la imagen. Esta es la imagen sencilla. ¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? Aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de Motion Graphics, edición de video y modelado 3D. Organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo. Te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti. Si yo apagara el bump que tiene ese render,
seguramente el procesado saldría mucho más rápido. Miren, ahí ya estaba procesado, me parece que acabó. Y le tomó... ¿Cuánto le tomó? Le tomó un buen rato. 4 minutos en generar esto. Un solo frame. Piensen que si esta fuera la calidad final de una animación con esta calidad, y que en una animación regularmente vamos a tener 24 cuadros por segundo o 30, ya ahí podríamos sacar la matemática de que si un cuadro promedio me está tardando 5 minutos en hacerse por 24 cuadros, ya son 120 minutos, ya se me fue a 2 horas de render, ¿no? Entonces no es viable. Seguro sí, para una calidad final se puede acudir a una granja de render, podrías tener varios equipos configurados, armarte una PC para rendering que lo procese mucho más rápido. Y ahorita procesé el mismo cuadro sin el bump y tardó 26 segundos. Bueno, moví el encuadre, de hecho más abierto, y me gusta mucho. Entonces a lo mejor ni era necesario tanto el bump, a menos que yo quisiera hacer un close-up, ¿no? Y que sea muy evidente esta calidad. O el bump podría estar muy bien para un cuadro fijo. O sea, yo esperar 4 minutos, 5 minutos, o inclusive no exagero, que un render pueda tomar un cuadro o 1 hora. Pero para un póster, pues va. Para una foto de un arquitecto, va. Para una animación, a menos que tengas los recursos tecnológicos, que tengas la infraestructura de la computadora, del tiempo también, del presupuesto, vale la pena. Entonces, por ejemplo, un render con bump y un render sin bump puede cambiar mucho el precio, ¿no? Y vean, ahorita solo tenemos un piso, un objeto, unas 2 sombras proyectadas y la luz impactando. Aquí, como en el reflejo, se ven muy, muy bonitos aquí los 2 toques de luz, tanto en la punta de esto y un objeto con cierto bisel. Entonces aquí ustedes también, algo inteligente que se tiene que planear dentro de producción es evaluar si ustedes ya están en un proyecto, ya sea para una agencia, para un cliente, y tienen que empezar a procesar la imagen. Ustedes tienen que saber en cierta forma comunicar cuáles son sus capacidades de entrega en cuanto a tiempo, en cuanto a sus habilidades, en la calidad de imagen que puedan generar, para ponerle precio a esto. Vean qué bonita quedó esta textura. Por eso también es muy importante, por ejemplo, lo que les mostraba, los presets. O sea, yo podría pasarme toda una tarde configurando, haciendo mis fotos, tomándola, o si tomo el material que ya tengo, por ejemplo, en mis galerías, pues puedo avanzar más rápido. Obvio, si alguien me dice yo quiero cierta textura específica, que vengas y le tomes la foto a mis productos para que de ahí saques como el escaneo de más, o sea, también es una opción. Pero pues ya todo depende del tipo de proyectos que estemos haciendo, ¿no? Y acá es importante que vayan viendo justo en este Picture Viewer que en el rendering, como una imagen puede estar cambiando, ¿no? 4 minutos contra 26 minutos, simplemente porque en uno le apagué el relieve, que a lo mejor esto sí tenía yo ahorita un close-up y pues a lo mejor el relieve y las luces le van a dar más realismo. Por ejemplo, hasta acá lo que veíamos, los toques de luz y al encuadre. ¿Y cuántos objetos aparecen, por ejemplo, en pantalla, los reflejos y demás? Yo tengo aquí reflejo en el piso y aquí se ven, ¿no?, los reflejos como en el piso. Si yo apagara el canal tal vez de ese reflejo en el piso, o apago una sombra o demás, va a variar el tiempo del rendering, ¿no? Entonces eso es como importante para ustedes. Ahorita saqué estos renders y, por ejemplo, si yo ya quisiera ahora sí procesar esta imagen final, que ya mañana tengo mi entrega, esto va a ser un póster o va a ser una foto para una página web o demás, y ahorita solo quiero el cuadro fijo, todavía no quiero la animación. Yo lo que ajustaría sería lo siguiente: iría a los ajustes de render, al render settings. En output ahorita ya puse las medidas. Yo le puedo decir frame rate, ahorita current frame, y lo que va a hacer es que me va a renderizar el cuadro en donde yo haya dejado el indicador de tiempo en la interfaz, y ya solo nos faltaría el darle save. Ahorita la oclusión de ambiente la apagué, y aquí viene un consejo grande. Cuando ustedes ya tengan proyectos que van corriendo, yo aquí, estos son mis render settings. Si ven ahorita, ok, mi salida es 1920 por 1080. Ahorita medio ya le habíamos calculado ahí que mi imagen puede andar variando entre 1 minuto a 5 minutos dependiendo de los materiales que tenga activos. Pero yo también podría hacer más ágil mi trabajo en que yo tenga un render setting, por ejemplo, para calidad final, que fuera
este HD en esa resolución. Y vamos a decirle ahorita que me haga una imagen JPG. Y voy a ponerle nombre clave como alta calidad. Por ejemplo, alta calidad. Y le tendremos que dar una ruta. Y por ejemplo le puedo encender la oclusión de ambiente. Y en el anti-aliasing explica en la clase anterior que el sombreado y los contornos de los objetos pueden llegar a salir con los bordes dentados. Y yo puedo corregir eso aquí dándole en best. Y pues digamos que este es mi render de alta calidad. Y aquí en donde dice render settings, por ejemplo, yo le podría decir, ¿sabes qué? Quiero que se llame render alta calidad. Y aquí mismo yo le podría decir clic derecho y decirle new child o new. Si le doy New Child va a generar una nueva configuración abajo que va a que si yo cambio los valores de arriba afectan al de abajo. Lo voy a separar que ahorita para dividir la jerarquía. Y a este le voy a poner baja calidad. Y entonces en este de baja calidad, sabes que a lo mejor yo aquí en vez del tamaño que sea 1920 le voy a poner 1280 conservando el aspecto, el 1280 por 720. Igual un solo frame, que no tenga oclusión de ambiente, que el anti-aliasing sea ninguno. Es más, vean ahorita la calidad cómo va a salir en ninguno. Y a lo mejor hasta en opciones yo me puedo meter y decirle, ¿sabes qué? Mátame los reflejos, no me des reflejos. Y entonces yo tengo un render, vean cómo si yo escojo uno y escojo otro, cómo cambian, fíjense aquí en oclusión de ambiente, cómo se activan. Y para saber cuál render va a ser el que se va a procesar, simplemente yo activo este icono de aquí a la izquierda del frame, que representa el frame. Cuál se procesaría. Entonces, por ejemplo, miren, voy a procesar el de baja calidad, que ahí ya lo tengo activo. Vamos a darle una salida ahorita a nuestro escritorio nada más para... y le cambiaré hasta el nombre aquí, ¿no? Baja calidad al nombre del file que me va a generar. Y lo voy a mandar a mi desktop. Y lo voy a procesar y vean que se va a procesar, por ejemplo, de volada, ¿no? O sea, vamos a darle aquí 100%. Y vean, 4 segundos, no me hizo el reflejo en el piso. Los bordes, vean aquí cómo están dentados. Le voy a hacer como zoom in y vean cómo los bordes del pixel aquí, que es el borde del piso, están mayugados porque no le hizo el anti-aliasing. Y lo tardo 4 segundos, pero esto podría ser para un render para revisión general, ¿no? Y a lo mejor yo hasta puedo echar una animación, si esta dura 5 segundos o lo que sea, sí puedo aventar todos los 200, 300 frames. Si durara 10 segundos serían 300 frames y no va a tardar tanto, ¿no? A lo mejor yo dejo el render andando y en unos 10 minutos ya salió mi render y ya reviso que está bien la animación y todo. Y si ya me da luz verde el cliente, lo revisa primero en baja calidad, ya aviento el render en alta. Entonces ya nada más voy a render settings, selecciono ahora sí el render en alta y lo proceso, que la salida también vamos a mandarla ahorita aquí al desktop. Hasta el nombre del archivo es en alta calidad y ahora sí se va a procesar. Y este va a tardar más, ¿no? No va a ser tan tardado como ahorita lo que vimos. Pero vean cómo aquí en estas zonas, que por ejemplo el piso lo procesa mucho más rápido y el objeto, como sí tiene los reflejos y la oclusión de ambiente aquí en los contactos, tarda más rápido. Vean ahorita que avanza aquí a lo que los cuadros del piso los genera de volada, porque es una superficie plana básicamente con el patrón del ajedrez. Pero ven aquí cómo tarda mucho, y ahorita que ya termine de procesar la perinola, el suelo se lo va a echar de volada. Aquí está haciendo el ambient occlusion en el suelo, y vean ahorita ya me está haciendo los reflejos. Tarda más en donde están los reflejos aquí del piso, pero el resto vean lo va a hacer de volada. Y esa ya es mi calidad final. Me voy a ir aquí al 100% y puedo alternar entre ver. Mira, así se ve en baja calidad, así se ve en alta. Aquí está mi perinola con buena calidad. La luz aquí, sombra verde, sombra morada, reflejos en el piso. Pero esto me tardó casi un minuto. Esta me tardó 4 segundos. Y ahí es en donde yo ya tengo que empezar a tener como esta sensibilidad de cuando configuro mis materiales y mi render, cómo los tiempos pueden cambiar. Vean lo bonito que se ve también acá el ambient occlusion en el suelo, que hace contacto la perinola con el piso, hace mayor realismo, ¿no? Y aquí los toques de luz en el reflejo y demás. Entonces estas va a ser clave para ustedes para que se generen los frames. Aquí me indicó frame 86, la resolución del cuadro y
tiempo de procesado del render, ¿no? Entonces eso sería. Le voy a dar ahorita save aquí a mi proyecto. Y eso sería lo relacionado ahorita a esta primera práctica en la que logramos pues ya trabajar una animación. Si yo quisiera procesar ya ahora sí toda la animación, puedo pues encender mi cámara, que haya creado yo una cámara, encuadrar mi escena, a lo mejor ahorita más abierto, y yo le daría en output, por ejemplo, podría ser de alta calidad que ya me gusta, podría ser alta calidad, mi render setting en Still, y decirle ahora sí, hazme un child para que tenga las mismas características, pero a le voy a poner motion para identificarlo. También le actualizo por acá el nombre del archivo, pero ahora sí en output a le digo frame range, en módulo de salida, frame range, rango de cuadros, all frames, y ya me renderizaría los 5 segundos, que son 150 frames. Entonces nosotros ya sabemos que dura casi un minuto en sacar un cuadro. Pues si son 150 cuadros, voy a requerir por lo menos 150 minutos, que ya serían un par de horas, ¿no? Entonces ahí es en donde empieza a volverse interesante, como entender muy bien cómo configurar tanto materiales, renders y demás. Y si yo quisiera sacar una animación previa, yo ya tengo aquí una opción de un botón rápido directo que se llama Make Preview, y yo le puedo decir hazme un preview de todos los frames, o el preview range manual de 0 a tantos segundos. Vamos a decirle que todos los frames, vamos a decirle que ok, vean, me lo hace a un tamaño chiquito, y vamos a darle unos segundos. Aquí dice que está calculando el preview, aquí abajo a la izquierda, lo va a sacar de volada. Obvio me lo saca con una calidad muy sencilla, y ya aquí ya me lo dio, y yo le puedo dar reproducir y puedo ver mi animación. Vean lo que me lo sacó hasta con la calidad de la interfaz, ¿no? Inclusive con que tenía seleccionado el gizmo o el pivote. Pero ya yo puedo analizar mi animación, y por ejemplo esta yo la podría mandar a revisión a mi supervisor de animación, a mi director de animación, a mi cliente, y que ya me diga, ya luz verde, ya me lo super confirmas, si te gustó el encuadre, ahora sí, porque si no van a ser 2 horas de render, y pues si me pides cambios urgentes, debes de saber que vas a tener tu render en 2 días más, 3 días más, dependiendo, ¿no? O sea, ustedes pueden programar sus renders en la noche, dejarlos andando, pero pues siempre existe este factor de error humano, error de cálculo. O sea, por eso hay que ser como muy cuidadosos, y que primero todo esté como bien autorizado, aprobado, y ahora sí, ahí ya. Entonces, pero esto nos va a ahorrar $1000 de cabeza, saber que puedo sacar un preview de animación. Ahí quedó el framing, lo que les decía hace rato, que también el encuadre favorezca nuestro movimiento. Y pues bueno, eso ahorita para ir concluyendo la sesión de ahora. Hablábamos justo de este tema de los materiales, y para ir cerrando ahorita la sesión, solo mostrarles que ahorita hicimos un acercamiento como de un acabado, digamos, como realista, con una madera fotográfica, con ese estilo. Pero nosotros también podemos hacer animaciones de proyectos, por ejemplo, y pensando que fue el proyecto que inspiró esta clase, de una animación que generé ya hace un tiempo, y este es otro tipo de acabado, y esto también es 3D, y por ejemplo va a cerrar ahí con nuestra perinola, y esto se renderiza de volada, ¿no? O sea, es una animación con un acabado que le podríamos llamar cel shade, y son diferentes acabados que podemos hacer. Entonces, solo para que se lo imaginen, como este tipo de otras configuraciones de render que podemos tener dentro de los ajustes de render, me voy a hacer una configuración nueva, todavía aquí una new, y por ejemplo a esta nueva le voy a meter un efecto que se llama Cell Renderer, y por ejemplo vean, por ejemplo, si yo renderizo ahorita ahí, únicamente son contornos, ¿no? Yo podría hacer contornos y colores. También yo le puedo configurar aquí en Cell Renderer a color, bordes. Ahorita pues me imagino que de color sí va a sacar la fotografía, pero vean cómo lo sacó de volada ese render. Cell Renderer, y tenemos por acá otro que se llama Sketch and Toon, ¿no? Que es más caricaturesco, como acabados 2D. Y
este puede llegar a tardar más, pero me hace como las sombras planas y los contornos. Aquí pues entonces no funcionaría que tengamos como una textura tan fotográfica, sino unos colores más planos, pero tenemos diferentes tipos de acabados y estos puede ser que tarden menos tiempo y tengan una estética totalmente diferente. Entonces la dirección de arte también va a influir en el tiempo de los procesos, porque a lo mejor en una dirección de arte de cel shade no va a tardar tanto en procesarse el render, pero vamos a tardar más en atinarle a que las sombras sean del color que queremos o demás. Vean cómo en este estilo las sombras son plastas, ¿no? Entonces, eso que estamos ahorita mostrando sería todo lo que coloquialmente le llamaríamos como al proceso de rendering. ¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? Aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de Motion Graphics, edición de video y modelado 3D. Organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo. Te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti.